Hola, ¿qué tal amigos, hermanos del refugio? Muy buenas tardes. Siempre dando gracias a Dios por este tiempo donde podemos compartir la palabra de Dios, podemos meditar en ella, podemos día a día siempre tener un momento de poder meditar en la palabra de nuestro Señor, ¿ya? Así que gracias a todos ustedes por estar aquí en el Refugio TV. Muy bien, esta tarde quiero que por favor estemos meditando en el libro de Mateo, ¿ya? Vamos a ir al libro de Mateo, una historia conocida. Jesús anda sobre el mar, así que vamos a ir a Mateo capítulo 14 y vamos a leer desde los versículos 22 hasta el 36, ¿ya? Como les decía, es una linda historia donde aprendemos mucho acerca de los discípulos, ¿no? Y de Jesús. Muy bien, vamos a leer qué dice Mateo 22, 14, 22. Dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Aquí vemos a Jesús, ¿no?, andar sobre el mar y calmar la tempestad. Estamos viviendo en un momento de tormenta, estamos viviendo en un momento de tempestad, la cual ha trastornado mucho de nuestras vidas, ¿no? Y tal pareciera que aún se hace cada día más. Vemos cómo está incrementando esta tempestad, esta pandemia, esta tormenta, y vemos que incluso cada día se hace más fuerte. Con todo esto, es momento siempre para poder reflexionar, para poder pensar y meditar qué estamos haciendo durante este tiempo. Algunos todavía estamos en cuarentena, algunos todavía estamos sin salir de casa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos aprovechando este tiempo? ¿Estamos aprovechando este tiempo para buscar más a Dios, para tener una relación más íntima con Él? ¿O estamos aprovechando este tiempo en solo tal vez quejarnos, preocuparnos y enfocarnos en otras cosas que tal vez no nos ayudan a nada? ¿O estamos aprovechando en este tiempo para poder, ¿no?, dedicar más tiempo a la oración, para poder dedicar más tiempo a conocer a nuestro Dios? Es tiempo para poder reflexionar y pensar y meditar qué estamos haciendo durante este tiempo de la tormenta. Aquí en esta historia podemos aprender mucho de lo que le sucedió a los discípulos.
cuando estaban en la barca. La palabra de Dios dice, ¿no?, en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Después de haber alimentado a los 5,000 hombres, Jesús les dijo a sus discípulos, vayan para adentro, ¿no? Vayan. Y cuando estaba en medio del mar, empezó la tempestad, empezó la barca a temblar, empezó la barca a ser azotada por la tormenta. 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y eso es lo que tenemos que hacer, no temer. Sé que estamos en medio de una tempestad. 28 le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. La oración más corta que podemos encontrar, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchos de nosotros, al estar pasando por medio de esta tormenta que estamos viviendo, ¿no?, somos como Pedro. Sabemos que Jesús está ahí, lo vemos a Jesús que está en nuestras vidas, pero muchas veces dudamos, nos dejamos desviar la mirada por la tormenta, por los vientos fuertes que pueden estar viniendo, por la pandemia, por la enfermedad, por las cosas que pueden estar pasando alrededor de nosotros. Y nos desviamos de la mirada en Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es momento también nosotros de ponernos a pensar y decir, ¿cómo está nuestra fe? ¿En quién estamos confiando más? ¿En dónde estamos depositando nuestra confianza, nuestra fe? ¿En ese Jesús que puede salvarnos, puede darnos la victoria? ¿O estamos dudando, estamos mirando a un lado, a otro lado, mirando la tempestad? Sé que la situación es difícil, y por más difícil que sea, la palabra de Dios nos dice, no, aunque ande en valle de muerte, no temeré, porque mi Dios está ahí. Dios dijo a Josué, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, yo estaré contigo a donde vayas. Y esa es la promesa que Dios nos hace, de que siempre va a estar con nosotros, si nosotros no despegamos nuestra mirada de Él. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y termina diciendo, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Jesucristo, por más fuerte que sea la tempestad, por más fuerte que sea lo que esté pasando a nuestro alrededor. Así que, hermanos, es momento de enfrentar esa tempestad poniendo nuestra mirada en nuestro Jesús. Nos duele enfrentar huracanes, nos duele enfrentar las tempestades. Es normal sentir miedo, es normal sentir aflicción, es normal tal vez sentir desánimo, pero tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, en ese Dios todopoderoso que nos va a salvar, nos va a socorrer y nos va a dar la victoria si ponemos nuestra mirada en Él. Así que, hermanos, amigos, gracias por este momento, por este tiempo, siempre animándoles, por favor, a no dejar de leer diariamente nuestra Biblia, no descuidar de la oración, no descuidar de estar meditando día a día en la palabra del Señor y poner nuestra mirada en Jesucristo. Gracias y hasta la próxima.